igual que ponentes anteriores, lo que pasa es que con bastante menor presencia en el propio ayuntamiento que ellos, intentar contar algo relativo a la gestión del urbanismo en Santander desde mi experiencia con el propio ayuntamiento y con la actividad, y que deriva pues de un periodo de 1991 a 1999 en la que fui concejal en representación del Partido Socialista Obrero Español, una etapa que coincide con la elaboración del Plan General, y las 2 décadas siguientes en las que actué pues como profesional, fundamentalmente desarrollando unidades de actuación, algún plan parcial y cosas ya de práctica urbanística, y casi todas ellas, por una casualidad, gran parte de ellas además para un promotor que no voy a decir de entrada porque todos lo sabemos, que es Real de Piasca, que pues al final, no sé, yo creo que ha desarrollado en Santander pues igual 14 o 15 unidades de actuación, de las cuales yo voy a hablar de alguna de ellas. Bien, sin más, intentando además que esto no se prolongue demasiado, a ver si podemos tener un mínimo coloquio, vamos a ir revisando la gestión del urbanismo en Santander, empezando por lo que es, a ver si funciona esto ahora, el marco legislativo. El marco legislativo es importante. La elaboración del Plan General de Santander coincide con la vigencia de la Ley sobre el régimen del suelo y ordenación urbana del año 75-76, que es una ley preconstitucional y por tanto una ley que no tiene en cuenta el modelo autonómico vigente en nuestro país ya en los años en los que se elabora el Plan General. Esta ley, pues curiosamente, es de las leyes de la época franquista que más dura, porque la revisión tiene lugar en el año 1990 con una nueva ley sobre el régimen del suelo y ordenación urbana, la conocida como Ley 8/1990, la cual ya reconoce necesariamente el principio de que la actividad urbanística, la competencia, reside en las comunidades autónomas. Lo que ocurre es que esta ley, que evidentemente tiene en cuenta esto, porque así tiene que ser, lo que hace es incidir en su desarrollo en muchas competencias que son propias de la comunidad autónoma, lo cual va a dar lugar a una sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997 que anula gran parte de la ley, considerando que de aquello que no es competencia del Estado, el Estado no puede regularlo ni siquiera de forma supletoria. Esto tiene importancia porque en las sentencias del 20 de marzo de 1997 el Plan General de Santander se publica el 21 de abril de 1997. Y nos encontramos entonces con que cuando el plan está ya prácticamente encuadernado, se nos desmorona el aparato legislativo. La verdad es que tampoco la sentencia fue absolutamente sorprendente, porque no en materia de suelo, pero sí en otras materias, ya el Tribunal Constitucional se había acotado esa capacidad normativa del el Estado sobre competencias que le eran ajenas. Pero lo cierto es que nos encontramos aquí y hubo que adoptar una decisión urgente y la verdad es que rápida y muy eficaz, que fue la aprobación de la Ley de Cantabria 1/1997, que lo que hace es prácticamente en un proceso de lectura única hacer propia la ley estatal, de manera que tenemos ya de alguna manera el Plan General de Santander, y esa es la razón fundamental por la que se hace con tanta premura esta adaptación, pues va a ser conforme a la ley del año, la ley 890. Claro, una ley que al ser inconstitucional, pues va a dar lugar a una rápida reacción por parte del Estado y se promulga la ley 6/1998, que ya se acota su ámbito de actuación a las competencias propias del Estado. Con lo cual tenemos entonces pues un plan que salió conforme a una ley de Cantabria que era más o menos conforme con la ley 6/1998, pero no tanto, y se acaba poniendo un poco de remedio con la aprobación ya de la propia ley de Cantabria, la ley
del año 2001, conocida habitualmente como la Lotrusca. De todas formas, sí que, bueno, se ha llevado bastante bien, pero sí es cierto que tenemos un plan general que no es conforme completamente a la ley del suelo de Cantabria, porque es anterior. Ya digo que de todas formas esto se ha conseguido llevar adelante bastante bien. A ver si esto quiere pasar. Ahora. Bueno, la gestión urbanística se basa en el principio de reparto equitativo de cargas y beneficios derivados del planeamiento. Es decir, el beneficio que otorga el planeamiento al propietario del suelo es la posibilidad de patrimonializar el uso y la edificabilidad que atribuye el planeamiento a sus terrenos, para lo cual, como contrapartida, tiene que asumir la totalidad de los costes de producción urbanística, que incluye la urbanización, las cesiones obligatorias de todo tipo, etc. Y la idea es bastante simple, es repartir, es haciendo abstracción de el emplazamiento concreto de la propiedad y de la clasificación concreta que el plan otorgue a ese terreno, el aprovechamiento de todos los propietarios sea el mismo, que es lo que se ha dado a llamar aprovechamiento tipo. Esto no era nuevo, estaba ya para el suelo urbanizable en la ley de 1975, y la idea es muy simple. Es decir, por una parte tenemos un sector urbanizable, una superficie de terreno en la que al cual el plan atribuye la posibilidad de edificar un determinado número de metros cuadrados. Si dividimos la superficie edificable por la superficie de suelo incluida, tenemos el aprovechamiento unitario y el aprovechamiento tipo. De manera que si se pueden edificar 10.000 metros cuadrados y la superficie es de 100.000, pues el aprovechamiento tipo del propietario es 0,1. Es decir, por cada metro cuadrado de terreno o por cada 10 metros cuadrados de terreno podrá edificar 1 metro cuadrado. Esto con los matices correspondientes cuando hay diferentes usos que se ponderan, con el hecho de que se pueda incluir o excluir algunas cosillas, pero bueno, el concepto es este. De esa manera, lo que tenemos es un aprovechamiento en función del terreno aportado. Otra cosa es que ya tendrá que hacerlo la gestión urbanística, decir dónde de modo concreto va a poder materializar ese aprovechamiento. Bueno, esto creo que es suficientemente conocido. Como digo, en cuanto al suelo urbanizable, ya estaba vigente la ley del 75 y se habían elaborado muchos planes parciales con este criterio. ¿Qué es lo que hace la ley 890? La ley 890 lo que va a hacer es aplicar este principio de la equidistribución también al suelo urbano, lo cual arroja una complejidad bastante mayor, porque el suelo urbanizable, en principio, su suelo está vacío, puede haber alguna construcción, alguna cosilla, pero lo normal es que esté vacío, mientras que el suelo urbano está consolidado más o menos. Es decir, hay un número importante de edificación. Entonces, ¿qué es lo primero que se plantea a la hora de poner en práctica la equidistribución? Lo primero es determinar el área en el que se va a materializar esa equidistribución de cargas y beneficios. Evidentemente, lo ideal sería que la ciudad fuese, o suelo urbano de la ciudad fuese un único área de reparto. Llegaríamos así todo el mundo tendría los mismos derechos y las mismas obligaciones. Eso convierte inviable la gestión porque estaríamos afectando a una cantidad inmensa de propietarios. Entonces hay que buscar un equilibrio entre el tamaño del ámbito de equidistribución, lo que se va a llamar el área de reparto, de manera que, bueno, sea suficientemente grande como para que pues las previsiones del plan en cuanto a viario, zonas verdes, etcétera, etcétera, que pueda haber en su interior, tengan una carga no muy grande, de modo que que el aprovechamiento, lo que se puede edificar, compense para llevar a cabo la edificación. Y entonces esto es uno de los esquemas
fundamentales que tiene que abordar el Plan de Santander. Es decir, ¿cuáles son las áreas de reparto? Es decir, ¿cuáles son los ámbitos en los que se va a plantear la equidistribución? Como digo, en principio esto, según la ley 890, afecta tanto al suelo consolidado como al suelo no consolidado, a todo el suelo urbano, y con independencia del grado de construcción que haya dentro. El Plan General de Santander, que es, como veremos, y ese es su éxito, porque un plan que sigue vigente con todas sus circunstancias, que ya veremos, de que sí, que no, que volvió, pero que más o menos ha permitido desarrollar el urbanismo de la ciudad. Bueno, pues seguramente todo se puede hacer mejor, pero de una forma por lo menos ordenada y sin grandes problemas. Grandes problemas me refiero a conflictos jurídicos, conflictos sociales. Más o menos el Plan General pues ha funcionado de una manera bastante lógica. ¿Cómo aborda el Plan General esto? Pues lo aborda primero dividiendo el suelo urbano nada menos que en 60 áreas de reparto, más un área cero que se inventa hábilmente, porque Bernardo Diceña, el redactor, era y sigue siendo una persona primero con mucho conocimiento y segundo bastante hábil a la hora de sortear los que le conocemos, a la hora de sortear obstáculos y buscar salidas razonables y salidas factibles a las cosas. Pues inventa un área cero que es la ciudad consolidada, de lo que ya está edificado. Aquí es que aquí no hay nada que repartir, lo poco que hay, pues salvarlo como se pueda. De todas formas, la ciudad consolidada, dentro de ella todavía diferencia 115 áreas específicas, es decir, 115 espacios a los que hay que dar un tratamiento diferenciado. Las áreas específicas pues recogen lo que con la ley 75 llamamos unidades de actuación, es decir, zonas en las que se verificaba la equidistribución, pero dentro de zonas relativamente pequeñas. Estas 115 áreas específicas tienen distintos niveles: mantenimiento, reordenación, singulares, definidas o remitidas. De luego, lo que sí pone esto de manifiesto es que hay un esfuerzo de análisis de la ciudad y de sus circunstancias urbanísticas bastante profundo. Establece además 3 niveles de suelo urbano en función del grado de consolidación, asignando a cada área de reparto un nivel de suelo. Ahora vamos a ver si consigo pasar esto por algún sitio. Sí, bueno, ya parece que es que el problema es que el sentido de derecha a izquierda del aparato es distinto del mío, por eso me iba para atrás. Bueno, como digo, atendiendo a su mayor grado de urbanización y de consolidación, se traduce a 3 tipos de suelos: nivel 1, 2 y 3. Esto hay que decir que el plan es anterior a la ley 890. La ley 890 estatal y luego naturalmente la ley de Cantabria de 2001 recogen ya el concepto o la distinción entre suelo urbano consolidado y suelo urbano no consolidado. Aquí el Plan General de Santander se adelanta a esta situación y ya no solo 2 sino 3. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Nivel 1 es aquel en el que pues hay poca chicha que repartir, está prácticamente todo consolidado. Lo que hay que hacer a veces, por ejemplo, un área de reordenación, de consolidación, pequeñas áreas que hay poco que edificar. Estos suelos de nivel 1 permite que se desarrolle parcela a parcela de una forma asistemática, que se dice el private, a diferencia de lo que es el desarrollo sistemático, donde ya hay que determinar zonas concretas en las que plantear la equidistribución. Los suelos de nivel 2 son aquellos en el que, bueno, tienen un cierto grado de consolidación, no hay mucho que repartir, pero sí que puede haber apertura de viario, implantación de espacios libres, algo que ya obliga necesariamente a que de alguna manera pues al señor que le cae encima la calle o le cae encima del Prado la zona verde, pues habrá que darle ese aprovechamiento en otro sitio. Ya exige una gestión y por tanto en estos casos, aunque esté muy consolidada la edificación o la urbanización, también exige ya un desarrollo sistemático a través de una unidad de actuación, de ejecución. Y finalmente los suelos urbanos del nivel 3, en los que es el suelo urbano no consolidado, que va a llamar luego la ley estatal y la ley de Cantabria, en los que es
obligatorio desarrollar a través de un mecanismo sistemático, a través de delimitación de unidades de ejecución. Primera conclusión, viendo el plan, viendo el nivel 3, el nivel 3 del suelo urbano de Santander, es que, hombre, eso de que era suelo urbano es más voluntarista que otra cosa en la mayoría de los casos. Prueba de ello es que el suelo urbano, toda la zona al norte de la Vaguada de las Llamas, que en el plan anterior, en el plan de Mesones, era un suelo urbanizable, con unos sectores enormes cuya dificultad para el desarrollo hubiese sido, o ya se había puesto de manifiesto y de luego se veía muy complicada. Como digo, bueno, pues aquí es donde juega un poco esto que decía de Bernardo Incenga, de la capacidad para inventarse un poco cositas, pero que le acaban funcionando. Bueno, decíamos que el plan dividía consideraba 60 áreas de reparto, 60 ámbitos en los que había que plantear pues que cada propietario recibiese un aprovechamiento en función de lo que se podía edificar el área y del terreno que aportaba, pero eso, a su vez, a la hora de ejecutar, eso a la hora de repartir cargas era el área de reparto, pero a la hora de ejecutar, el área de reparto se podía dividir en unidades de ejecución ya más pequeñitas y que hacían, por tanto, más fácil la gestión en la medida en que el número de propietarios implicados en el asunto era mucho menor. Hay que decir que el plan general, en su primera versión, la que se aprueba inicialmente, dice que cada área de reparto de nivel 3 debía desarrollarse mediante una única unidad de ejecución. Sin embargo, yo creo que no había pasado un año de vigencia del plan cuando ya los servicios municipales se dieron cuenta de que aquello nos remitía a la situación del plan del suburbanizado anterior, o incluso peor, porque además, como veremos luego, el área de reparto, en algunas áreas de reparto estaban metiendo sistemas locales, por ejemplo el Parque de las Llamas, que todavía harían más complicada la gestión. Entonces aquí ya hay una de las primeras modificaciones del plan general, es precisamente para dividir las áreas de reparto en unidades de ejecución. Otra cosa que podía haber hecho, y algunos planes hacen, es delimitar las unidades de ejecución dentro de cada área de reparto. Eso exige hacerlo con un cierto rigor, profundizar mucho no solo en las características físicas de aquello que se va a delimitar, sino también en las circunstancias de propiedad y una serie de cuestiones que luego afectan tremendamente a la gestión. ¿Quién es el propietario o a lo mejor o qué conflictos puede haber? Hace que esto a priori podemos equivocarnos bastante. Entonces, el plan general adopta un criterio que es no delimitar las unidades de ejecución, sino establecer una serie de criterios para su determinación. Criterios que, por otra parte, son los que recoge la ley, es decir, que tenga entidad suficiente como para poder asumir las cargas de cesión y de urbanización que se le piden, que tenga garantizada la conexión de esas partes nuevas con la ciudad en cuanto a servicios, a calles, que aquello encaje en la ciudad, que no se convierta en una isla, y en tercer lugar, pues que el aprovechamiento esté acotado entre unos límites. Habíamos dicho que en el área de reparto, si dividíamos lo que se podía edificar por la superficie del área de reparto, nos daba el aprovechamiento tipo, que era lo que correspondía a cada propietario. Evidentemente, cuando yo hago una unidad de ejecución, dentro de esa unidad tendré que hacer el mismo cálculo, lo que se puede edificar y la superficie que meto. Y hombre, es muy difícil que me cuadre con 4 decimales el aprovechamiento con el aprovechamiento tipo. Entonces, lo que sí se permite es una cierta holgura entre el aprovechamiento concreto de esa unidad y el aprovechamiento del área de reparto en la que está incluido. En concreto, según la ley 8/1990, la diferencia entre el aprovechamiento de la unidad no puede ser mayor que del 15% en más o en menos del aprovechamiento del área de reparto. La ley de Cantabria, no sé si
por un tema de redacción o porque realmente lo quiere acotar, lo que dice es que la diferencia de aprovechamiento entre dos unidades de ejecución sea el 15%. Con lo cual, realmente, como yo no sé qué unidad de ejecución me va a delimitar el siguiente, lo que tengo que hacer es moverme siempre no en el 15%, sino en el 7,5%. Esto, a lo que hemos delimitado unidades de actuación, pues la diferencia es sensible, ¿no? a la hora de tener que acotar. Bueno, aparte de las condiciones generales de la ley para las unidades de ejecución, que ya como digo, pues venían desde la legislación del 75, el Plan General también hace algunas otras acotaciones, especialmente para intentar que las unidades tengan unos límites más o menos correctos, con límites perpendiculares al viario, y que no queden, sobre todo, que no queden manzanas inedificables o de difícil resolución. Sistema de actuación. Bueno, eso, ¿cómo se materializa o quién materializa la gestión? La ley del suelo establecía tradicionalmente tres sistemas: compensación, cooperación y expropiación. Compensación, donde el papel determinante corresponde a los propietarios. La cooperación, donde la batuta, digamos, que la lleva el ayuntamiento, y la expropiación, donde la batuta la lleva el ayuntamiento y además previamente obtiene el terreno del suelo mediante abono justo y precio. El Plan General de Santander, lo mismo que casi todos los planes que yo conozco, establece como sistema de actuación preferente el de cooperación. Y es lógico, si el ayuntamiento, por la razón que sea, quiere asumir el desarrollo de una unidad, hombre, que no sea el propio plan en el que le pone la pega. Entonces, casi siempre se dice cooperación o compensación, y dejando la puerta abierta a los dos casos. Hemos hablado de 105 unidades de actuación, me parece que ya lo he comentado. Bueno, no sé, lo digo ahora más adelante. Se han llegado a desarrollar 5 unidades de ejecución en el Plan General de Santander. Evidentemente, no hay equipo municipal que sea capaz de sacar eso adelante por su cuenta. Luego es evidente que el sistema de cooperación, diga lo que diga el plan, se va a quedar reducido a aquellos casos en los que de alguna manera hay un interés municipal en desarrollarlo. Y en los demás casos, pues, quieras o no, va a quedar un poco al albedrío de la propiedad. En concreto, el Plan General de Santander, pues realmente se inicia con un impulso fuerte de unidades de actuación de iniciativa municipal, como son las 3 unidades del área de reparto 21, la U2, U1, U2 y U3, donde hay un objetivo claro. Bueno, aparte, yo creo que aparte de poner en marcha el procedimiento, de demostrar que aquello se puede hacer, que era una cosa que había que justificar, porque en estos momentos los promotores de Santander no estaban acostumbrados a estas guerras. Entonces lo primero que había es que quitar el miedo. Oiga, esto se puede hacer. No, es que aquí yo he oído muchas veces, no en Santander, pero sí muchos. No, es que aquí las unidades de actuación en este pueblo no se pueden hacer. Ahora, ¿cómo se va a poder hacer? Eso es una cosa habitual. No, es que eso aquí no, eso es en Santander, aquí no se puede. Y bueno, eso es el sistema de compensación, expropiar a favor de un promotor. Eso, pues, pero bueno, entonces lo primero que había es demostrar que se podía hacer. Y luego también una cosa muy importante, que es sacar los terrenos, obtener los terrenos para hacer la calle paralela a los castros que discurre por detrás de la universidad y que permitía articular todo el sistema de las llamas y en parte facilitar su desarrollo. Hay otras 2 unidades, la U5, la UE5, que se delimita para obtener unos aprovechamientos particulares. Aquí pone municipales y bomberos, no, son municipales y los talleres. Los bomberos van a otro sitio. Esa hablaremos luego con ella, pues es curioso y es un poco el límite de hasta dónde llega la flexibilidad en la gestión. Y a lo mejor hasta se pasa un poco. Y luego la UE4, que también está por ahí delimitada, pero sin desarrollo, y que yo creo que se delimitó un poco pues para cerrar. Era lo que quedaba, los terrenos que quedaban por ahí del área de reparto 21 por completarla. Como hemos dicho, la flexibilidad en la delimitación de unidades tiene la ventaja, pues, de, hombre, haces un poquito a la carta. Eso facilita
facilita las cosas al promotor, bueno, al ayuntamiento, si fuese el ayuntamiento el que quiere delimitar, pero si es por el sistema de compensación al promotor, pero también le permite excluir parcelas de difícil gestión, parcelas que tengan una edificación disconforme con el planeamiento, conflictos entre propietarios, cosas de ese tipo, lo cual, ¿qué va determinando? Hombre, pues que se van desarrollando, se van delimitando las unidades más sencillas y los problemas se van orillando, con lo cual al final te queda un resto que ya veremos qué consecuencias tiene. Lo que sí hace el plan y el ayuntamiento ha llevado a cabo es obtener anticipadamente terrenos dotacionales mediante un procedimiento simple que es declaración de la prioridad, incluso terrenos dotacionales pasados de unas áreas de reparto a otras, que veremos que ya puede ser un poco más dudoso. Como decimos, también permite, y esto se va a hacer, lo vamos a ver luego, en cierta medida elegir el aprovechamiento que va a tener la unidad. En el sentido de que yo tengo el aprovechamiento tipo del área de reparto, pero luego me puedo mover en más o en menos en un 15 o en un 7,5%. Puedo darle más aprovechamiento o menos aprovechamiento. Si tiene exceso de aprovechamiento, va a sobrar. Entonces, el criterio que sigue el plan, que parece el más razonable, es que en caso de que sobre ese aprovechamiento, ese exceso de aprovechamiento, se lo queda al ayuntamiento para repartirlo a otras áreas que necesariamente tendrán defecto, puesto que al final todas las distintas unidades de ejecución van a tener que tener aprovechamiento tipo, si en una sobra, en otras falta. Entonces el ayuntamiento va a actuar un poco como a modo de banco de aprovechamientos. Me quedo con lo que sobra y se lo doy al que le falta. Esto también va a permitir que podamos meter más o menos, sobre todo en áreas en las que hay, bueno, lo veremos, esto lo vemos mejor cuando hablemos del área de reparto 21. Lo que sí es cierto, cuando juegan las zonas edificables con zonas dotacionales, es que las zonas dotacionales, bien sean zonas verdes o bien zonas destinadas a equipamiento público, realmente se convierte en una especie de cheque en blanco para el propietario. Porque así como si yo tengo un terreno que es edificable, tengo que montarme una unidad de ejecución de modo que cumpla esa condición de que el aprovechamiento sea más o menos un 7,5% del aprovechamiento tipo, si yo lo que tengo es un trozo de zona verde, ese le puedo meter donde haga falta. Siempre, lo cual va a convertir esto en... lo vamos a ver con un poco más claridad, yo creo, hablando del área de reparto 21, que es la que he elegido como ejemplo de esto. ¿Por qué la he elegido? Primero, porque es una de las primeras en desarrollarse y de las que alcanzan mayor grado de ejecución. Segundo, porque hay un interés municipal muy claro, que es obtener el parque equipado de las llamas. En tercer lugar, hay una diferencia bastante importante entre la edificabilidad y el aprovechamiento. Y en buena parte del área de reparto 21, la edificabilidad es un 0,9 metro cuadrado por cada metro cuadrado sobre lo que es la parcela neta edificable, mientras que el aprovechamiento es el 0,4625. ¿Por qué? Porque, vamos a verlo ahora mismo, viendo lo que es el área de reparto. El área de reparto 21 consta de estos tres elementos. Eso que aparece arriba, al lado de la zona, dentro de la zona amarilla, es el grupo Ateca, que está excluido. Esa zona amarilla es la zona edificable, donde se van a materializar los aprovechamientos. Hay algún área que es de equipamiento, hay viales, esto que se quiera, pero ahí es donde se va a edificar. Y la zona verde, que es el parque de las llamas, es el terreno que se va a obtener compensando el aprovechamiento de esos propietarios que no pueden edificar la llama en la zona anterior. Como digo, los números son bastante contundentes, 0,9
en el mejor de los casos, a 0,4625 de aprovechamiento. Bueno, esto es un poco el detalle, el Grupo Ateca, el Parque de las Llamas, la zona de la universidad, esto es un poco la idea. El área de reparto, aquí, estas son un poco son las cifras del plan general, incluso con una pequeña errata que no he modificado, en el que vemos por una parte las superficies que, tal como las ordena el plan. Sobre la ordenanza A1, que tiene una edificabilidad, es un bloque de baja más 5, ¿no? Sí, no, 7 plantas. 7 plantas, 0,9, 1 a 2, que son 5 plantas con 0,7, y abajo de todo veis una U2, una pequeña zona unifamiliar con una edificabilidad de 0,6 metro cuadrado de metro cuadrado. El resto son las superficies de espacios dispersos, espacios libres, E1, equipamientos, E1, E3, E6, que aparecen numerados en el plan general, y luego 2 zonas L1 y L2 que son espacios libres. Una zona de 2.394 metros, que son espacios libres, están dentro de esa zona amarilla, y los 253.142 que son, no sé si el 100%, pero es 90 y muchos por cien, el Parque de las Llamas. Total, como veis, 400.000 metros cuadrados edificables y 804.000 metros cuadrados de suelo. Con más detalle, tenemos la superficie total, donde son las superficies esta calificada que mencionábamos antes, estos 803, 873, más otros terrenos que puede haber ahí, pues que son pues algunas callejas, algunas cosas que luego el plan no va a mantener. En definitiva, los suelos que computan son 853.403 metros cuadrados, y el aprovechamiento de la unidad, lo que se podía edificar, como decíamos, era 400.639 metros cuadrados. Dividiendo el aprovechamiento, lo que se puede edificar, entre la superficie computable, sale este 0,4695 UA metro cuadrado. Bueno, ponemos unidades de aprovechamiento porque en el caso de que haya usos diferentes del residencial, pues se aplican los coeficientes de ponderación. Pues el residencial es 1, el libre, pues a la vivienda de protección oficial se puede aplicar un 0,7, o otro se puede aplicar 1,1, lo que sea. Como decíamos, el aprovechamiento de cada unidad podía estar comprendido al principio entre más o menos el 15% del aprovechamiento tipo, y después, a partir de 2001, de modo que la diferencia entre unidades sea menor o igual que el aprovechamiento tipo. Esto nos lleva a algunas estrategias que es, como digo, aquí tengo una parte muy importante que es, lo vemos mejor en el anterior. Yo aquí tengo una zona edificable donde yo, cuando voy a edificar, pues bueno, tengo que cogerme una superficie, habrá una ordenación ahí, tengo que irme pues unos viales, marcarlo con una superficie, unos viales, lo que buenamente me pida, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a este ejemplo, pues esta parte, que es la parte edificable, la parte amarilla, pues esta es la ordenación que tiene el plan general. Una manzana arriba con ordenanza de edificación abierta con 0,9 y 7 plantas, hay una serie de... Esta es la zona edificable. Y aparte de eso, yo tengo para compensar la diferencia entre el aprovechamiento de esto, que es casi un 0,9 por la superficie esta, quitando los viales, para compensar eso con un aprovechamiento que es del 0,4, tengo que meter terrenos de dotaciones, porque son los que me van a proporcionar aprovechamiento, es decir, suelo que meto, que es mío y que me da derecho a edificar, pero no me va a aumentar la edificabilidad. Y entonces recurro a coger suelo de las llamas. Aquí se ve claramente la importancia que tiene esta primera actuación del ayuntamiento para sacar adelante esta calle,
que permite ir articulando todas estas zonas verdes que se van obteniendo, de manera que todas ellas tienen acceso. Pero una de las cosas es que, hombre, aunque luego tampoco se llevó a rajatabla, cuando ya el parque era muy grande, pero al menos al principio, que lo que se cediese fuese por lo menos accesible. Luego ya cuando había mucho parque, pues ya la cosa, esto se pudo mantener un poco. Y aquí es donde digo yo que se puede jugar con el aprovechamiento. Claro, yo tengo arriba, si yo me voy a esta unidad, lo que se puede edificar una vez que he hecho esta delimitación está tasado. Es la superficie A1 por 0,9 más la del medio por otro A1 por 0,9 más la de abajo por 0,9. Eso está tasado. Entonces ahora yo tengo que ir metiendo suelo de abajo de las llamas. Me puedo ir a 0,4695, que es el aprovechamiento tipo, o me puedo ir un poco por arriba o un poco por debajo. ¿Cómo consigo irme por debajo? Metiendo más suelo en las llamas. ¿Qué consigo con eso? Con eso consigo que la unidad tenga un aprovechamiento menor de 0,4695. Y entonces la cesión que voy a tener que hacer al ayuntamiento, que era del 10% en principio, luego pasar al 15%, no, como hemos dicho que el ayuntamiento actuaba a modo de banco, no va a ser del 8%, igual es del 7% o del 6%. Mientras que, por el contrario, si meto poco terreno de abajo, lo que va a ocurrir es que el aprovechamiento municipal va a ser de un 14%, en lugar del 10% a lo mejor de un 14%. Con lo cual, ese exceso, ese 4% sobre el 10% que le corresponde al ayuntamiento, ese otro lo va a quedar ahí para compensar una unidad que se haga en el futuro y que tenga déficit. Pues yo decía que aquí este juego se ha utilizado, porque las llamas, bien es cierto que el parque equipado de las llamas había que cederlo urbanizado, y que entonces, como no tenía ningún sentido urbanizar, pues 1.000 metros cuadrados por aquí, 3.500 por el otro lado, lo que hizo el ayuntamiento fue establecer un módulo de coste, el año 2000 me parece que se estableció en 3.000 pesetas metro cuadrado. Entonces, tú, aparte de ceder los X metros de parque de las llamas, tenías que abonar al ayuntamiento el coste de urbanización por ese precio. 3.000 pesetas metro cuadrado son 18 euros metro cuadrado, incluso a día de hoy 31, 32, lo cual quiere decir que era bastante no era barato, pero no era mal precio, ¿eh? Entonces, tendencia meter cuanto más terreno de las llamas mejor, hasta el límite, hasta lo que me deje, hasta un 7,5% por encima del aprovechamiento, o un 15% en los primeros años, ¿eh? Porque así tenía arriba casi todo el aprovechamiento era mío y no tenía que dar nada al ayuntamiento, porque era deficitario. Esto además encajaba pues con una política municipal que era la de obtener el parque de las llamas. Y yo diría que incluso también no les venía muy mal a los técnicos municipales, porque andar valorando suelo, y más en aquella época donde los precios oscilaban de una manera muy rápida, siempre es complicado. Mientras que el otro era meter más o menos terreno. Ahí no había problema de si te desfasaba, que no te desfasaba, que te lo cobré barato, te lo cobré caro. Por otra parte, en las áreas de reparto, además de las cesiones para espacios libres y para equipamientos, había que ceder terrenos para desarrollar políticas municipales de vivienda. Un 10% en los primeros años, un 15% a partir de 2007. ¿Qué ocurre? Pues que la idea del ayuntamiento de Santander era que la vivienda pública, el suelo para vivienda pública o vivienda sometida a algún tipo de protección, no se desarrollase en estas zonas, que eran unidades pequeñas, que no daban lugar no permitieron al ayuntamiento tener terrenos de esta envergadura, sino centrarlo en los planes
parciales en los sectores 1, 2 y 3 en la zona sur de la ciudad. La Lotrusca, el artículo 48, había establecido el concepto de planes parciales de urbanización prioritaria, en los cuales se exigía que el 25% de la edificabilidad se destinase a viviendas de protección oficial. Eso lo aprovechó el ayuntamiento, los planes parciales, donde estamos del orden de 1.000 viviendas, aplicando un coeficiente de ponderación, porque evidentemente el precio de venta de la vivienda de protección oficial es menor que el de la vivienda libre. Ese coeficiente, después de una serie de estudios muy concienzudos y muy serios y con la duda hechos por los técnicos municipales, llegó a la conclusión de que era el 0,40. Con lo cual, qué casualidad, un 10% de edificabilidad, perdón, un 10% de aprovechamiento materializado de viviendas de VPO es un 25% de edificabilidad, justamente lo que decían los planes de urbanización prioritaria. De esta manera, el ayuntamiento, bueno, y ahí está la vivienda social o vivienda pública, se ha hecho, o protección, como la quiera llamar, que se ha hecho en los sectores 1, en el 4 y el 3, bueno, en el 1 todavía no, pero en el 3 y en el 4, ahí está, que eso se ha materializado. Podemos discutir si la mejor fórmula era la vivienda en propiedad o el alquiler con derecho a adquisición, o si debía ser permanentemente público, pero lo cierto es que ahí están las viviendas. Entonces, ¿qué es lo que pretendía el ayuntamiento? Pues en estas zonas donde no había demasiado interés en hacer vivienda de protección oficial por muchas circunstancias. Primero, porque las parcelas eran pequeñas, que en muchos casos no tenías derecho ni siquiera a una parcela, igual tenías derecho a un portal dentro de un bloque. Todo eso complicaba bastante las cosas. Y encima había un mercado, una renta de situación. Aquí las viviendas de protección oficial no parece mucho sentido. Si yo puedo sacar, pues vendiendo una vivienda de aquí, puedo sacar dinero para hacer dos en otro sitio, pues también parece razonable hacer esta política. Y por supuesto los promotores, lo de mezclar vivienda libre de precio elevado con vivienda de VPO, pues ningún interés. Todo ello hace que en estas zonas lo que se va a hacer sistemáticamente es vender el aprovechamiento municipal, monetarizarlo, cambiarlo por dinero, y que ese dinero se tiene que destinar a urbanización. Teóricamente era a política de suelo, de vivienda. La verdad es que el ayuntamiento se ha destinado a urbanización, que es una partida más amplia donde caben muchas cosas. Pero bueno, eso es lo que se ha hecho. Esta es la zona edificable del área de reparto tal como está, bueno, en la actualidad hace unos cuantos años, es decir, edificada y materializada perfectamente. Si nos vamos a los números, bueno, pues estos son un poco los números, tampoco tiene demasiado. Aquí tenemos las parcelas, la zona A es la zona edificable, parcelas privadas y un poco de viario, y abajo, bueno, la ordenación que se da, y las parcelas, la zona B, digamos zona B, es la zona del parque de las llamas, que son, como veis, pues arriba son 32.000 metros cuadrados, y en la zona A y en la zona B son 24.000, es decir, casi metro a metro. Como consecuencia de esta delimitación, bueno, pues aquí se hacen todos los cálculos habidos y por haber, y al final, entonces me aburrí después de calcular lo que puede edificar cada uno, el derecho al 90% de lo que se puede edificar, que es para el propietario privado, y el cálculo de lo que resta, que no es el 10%, sino lo que queda. En este caso, el caso es que aquí quedaron 3.289 metros cuadrados, que era derecho, el ayuntamiento tenía que percibir algo por ese importe. O bien una parcela en la que edificar esos 3.289 metros cuadrados, o el valor económico del suelo, del valor del suelo de esa edificabilidad, o, y en este es un caso, yo creo que no sé si hay alguna otra circunstancia en la que ocurre, otra unidad en la que ocurre esto, o lo que se llega aquí, que es que lo que entregue el promotor sean viviendas construidas. En concreto,
Aquí el aprovechamiento municipal se concretó en la entrega de 11 viviendas construidas con sus correspondientes garajes y trasteros, después también de hacer muchos cálculos. Hay que decir que esto es anterior a la existencia de la sociedad de suelo, de vivienda y suelo. Y hay que decir pues, que esto fue un fracaso. Estas viviendas pasaron a patrimonio y pues, uno cuando se va a comprar una vivienda no se le ocurre ir a la planta cuarta de no sé dónde a un despacho a ver si alguien dice vete al ayuntamiento a ver si le venden una vivienda. El caso es que esas viviendas no funcionaron, estuvieron ahí y al final acabaron a través de una carambola volviendo al promotor como pago, como consecuencia de una edificación que se hizo en el centro de la ciudad para corregir una casa, eliminar un tapón, un viario. A partir de ahí, como digo, yo creo que directamente se fue al dinero. Por cierto, que el dinero hay que decir que de todas las unidades, al menos de las que se hace en esta primera época, digamos, hasta antes de la crisis, las parcelas más caras o los aprovechamientos más caros siempre fueron los municipales. Eso no solo por la buena gestión a la hora de calcular de los técnicos, sino por una razón muy simple. Desde que un promotor empieza a revolotear encima de una zona, a ver lo que puedo comprar o lo que no puedo comprar, establece los primeros contactos hasta que eso acaba materializándose en una reparcelación, pueden pasar perfectamente 4 años. Entonces, del precio que compró esas primeras parcelas al precio de ese suelo en el momento de la reparcelación, que es cuando el ayuntamiento valora, pues evidentemente las parcelas más caras son las del ayuntamiento. Otra razón para meter todo lo que se pueda del Parque de las Amas, porque me evito esa historia. Bueno, esto por lo que hace referencia a esta unidad. Vamos a ver otra que es un poco curiosa, que es la V5. Esta, como digo, se desarrolla por iniciativa municipal y tiene aquí como 3 zonas. La zona A, que es donde se materializa el aprovechamiento. Bueno, esto está un poco más al este, no, al este del anterior. Esto es exactamente, es esto. Por aquí. Y la otra, y esta, la zona verde que aparece está aquí perfectamente delimitada. Yo creo que es esta. Bueno. Aquí tenemos la zona A, donde se materializa el aprovechamiento. Esta zona B, que está dentro de la zona amarilla, pero en concreto lo que hay aquí es una zona verde prevista en el plan general, en espacio libre. No es cesión al ayuntamiento, no es parque equipado de las llamas. Y una zona C, que son 2 equipamientos, los números 5.264 y 6.295, que están en Camarreal. Son concretamente estos dos, este y este. Esto es la sede del TUS y estos son los talleres municipales. Perfectamente ejecutados y en funcionamiento. El área de la unidad en sí sigue virgen, como el primer día. ¿Cómo ha funcionado esto? Pues aquí se verá de alguna manera la capacidad del ayuntamiento, que hasta llega un momento en que bueno, pues puede ser discutible. ¿Qué hace el ayuntamiento? En el año 2005 hace un proyecto de gestión urbanística para la obtención de los terrenos dotacionales del área de reparto número 21 de los equipamientos número 5.284 y 6.295 en Camarreal. Eso se traduce en que las 4.000 y pico unidades de aprovechamiento que había en Camarreal, aplicando unos coeficientes en función de que, hombre, no es lo mismo tener un terreno en Peñacastillo que tener un terreno al norte de la S20 a la vista de la autovía, aplica los coeficientes y saca un número de por las 4.000 y pico de allí te tocan los que sean, 3.000 o lo que sea. Segundo, delimita la unidad de actuación que hemos visto, la V5. Ocupa los terrenos de dotaciones de Camarreal, es decir,
Le dice a la licenciadora, aquí tiene este aprovechamiento para materializarlo allá arriba, le da un papeluco y se queda con el terreno. Y dice que el desarrollo va a ser por sistema de cooperación, salvo que en el proceso de información pública aparezcan propietarios que, teniendo más del 50% de los terrenos de la unidad, decidan que lo quieren desarrollar por compensación. Esos propietarios no aparecen, de momento. 2 años después, en el año 2007, sí, que ya aparecen por aquí promotores, y hay 2 que tienen más del 50%, y se cambia el sistema a compensación, 2007. Tardan 2 años en constituir la Junta de Compensación. Y ahí muere. Llega la crisis, los 2 propietarios que más o menos funcionaban de una forma coordinada y con intereses comunes, pues a partir de la crisis cada uno tiene sus propios intereses y la cosa ha ido abajo. Uno dice que se va, así por las buenas. Y entonces el otro dice, bueno, pues como ya no tengo mayoría para utilizar el sistema de compensación, que me lo pase al ayuntamiento otra vez a cooperación. Y dice, oiga, es que esto no es un club de pádel. Usted entra en una junta de cooperación y se va. No, aquí está la junta y sigue. Y ahí está la cosa muerta, pues afortunadamente, bueno, después de un cambio de propiedad, de paso por medio de un banco y un montón de vicisitudes, pues he visto que en 2013 hay un expediente, un inicio de expediente de realojos, lo cual quiere decir que la unidad se va a poner en marcha. La verdad es que la unidad tenía muchos problemas. Pues aparte de todas estas unidades, hay un barrio arriba con algunas viviendas en uso, es decir, ocupadas con C y en perfecto estado, más alguna otra ocupada con K, pero donde se llama Centro Cultural, el Centro Cultural ocupado un pajarraco. O sea que el día que haya que sacar a estos señores de allí, pues igual no va a ser tan fácil. De todas formas, bueno, ¿y esto? ¿Y los propietarios qué? Bueno, no los de aquí, que bueno, los propietarios de Camarreal, ¿qué? Pues los propietarios de Camarreal en principio encantados, porque relativamente pronto del momento, al poco tiempo de hacerse esta operación de la ocupación de los terrenos, pues alguien les ofreció una opción de compra, con lo cual, hombre, cuando eso estaba en plena ebullición de edificación, todo el área de reparto 21, todo el norte de la autovía, pues decir que tengo un aprovechamiento ahí, efectivamente alguien se lo compró, con lo cual muy contentos. Lo que no sé si se va a cobrar. pero bueno, pero en principio contentos. Y bueno, pues ¿qué hora es? Ya me he pasado, me imagino, 3 pueblos. Pues a modo de conclusión y acabando rápido, como decíamos, bueno, habíamos comentado que se habían delimitado 152 unidades, de las cuales 142, el 93% en áreas de reparto y 10 en áreas específicas. Eso dice claramente que el desarrollo del plan general ha ido sobre los terrenos no consolidados o parcialmente consolidados, sobre las áreas de reparto, mientras que en las áreas específicas se ha trabajado muy poco, y ese yo creo que es el gran problema o el gran desafío de la revisión del plan general de Santander: conseguir meter la mano en esas áreas de reparto que son espacios como el Cabildo, y donde, bueno, se ha empezado por empezar a comprar y tendrás que ir haciendo hucha, porque hay zonas en las que evidentemente el Cabildo se ha urbanizado, ha gastado bastante dinero en urbanización, pero no se ha resuelto para nada, o muy poco, bueno, fundamentalmente una actuación municipal que ha dignificado mucho toda la zona de Tabacalera, pero el resto poco se ha hecho. Bueno, esta es una primera conclusión, y que yo creo pues que al siguiente le va a tocar. Segundo, bueno, este desarrollo a nivel de unidades de ejecución consigue la equidistribución de cargas y beneficios hasta cierto punto. Es decir, a nivel de unidad de ejecución sí se distribuye cargas y beneficios, incluida los costes de urbanización, porque cada propietario paga lo que le corresponde. Pero a nivel de área de reparto, no. A nivel de área de reparto se equidistribuyen los aprovechamientos, cada uno tiene un aprovechamiento tipo, pero no la urbanización. Hay unidades que tienen más urbanización y otras que tienen menos. Y
cuando repasas unidades como era el reparto 21, la 22, la 5, que han tenido un desarrollo bastante amplio, te das cuenta de que ha ido quedando lo difícil. Pero en el área del reparto 5 se da la circunstancia de muchas unidades de que tienen tal carga de viario que no sale el número. Tienes que meter viario, pero no te queda más remedio para enlazar, pero no es capaz esa unidad de asumir la carga que le queda. Tiene poca edificabilidad. Y luego hay otro problema. Bueno, como siempre, se dejan fuera de la delimitación los edificios consolidados, los edificios que tienen problemas. ¿Cómo resolvió esto el Plan General de 2012? Pues dándoles, considerando el suelo urbano directo, pasando de 0,4695, que era el aprovechamiento, bueno, el 90% del 0,4695 o el 85, que era el aprovechamiento que le daba el plan, a tener el neto, el 0,9 metro cuadrado, lo cual evidentemente crea una situación de agravio comparativo. El que actuó, fuese promotor o no promotor, el que urbanizó, el que abrió el camino, pues tuvo ese aprovechamiento del 0,4695, mientras que se quedó ahí remolón por lo que fuese, porque tenía una casa que no sé qué, que la tiraba, que no la tiraba, que es que había su abuela. Bueno, ahora de repente se encontró con un premio. Esto, la verdad es que no tiene solución fácil, pero luego sacó ampollas, había circunstancias, pues eso, del que directamente no había querido entrar para nada, pues había puesto todas las dificultades y ahora de repente se le premia dando el doble que al de al lado. Y luego otro problema, pero que este ya es una reflexión ya personal, paseando por el norte de la S20 y paseando por el sector 4 o por el sector 3 o por Sierra Lisal, el monocultivo residencial que se ha producido al norte de la S20 yo creo que no es deseable. Eso de que prácticamente no haya donde tomarte un café, eso, o donde satisfacer cualquier tipo de necesidad, comprar un periódico, eso no es algo deseable. ¿Por qué aquí no ha pasado y por qué sí ha pasado en los sectores? Bueno, por la aplicación del reglamento de planeamiento en el suelo urbanizable. El reglamento de planeamiento, el vetusto reglamento de planeamiento del año 78, obligaba a ceder unas pequeñas superficies de suelo para equipamiento comercial, que normalmente se localizaba en bajos. Una cantidad pequeña, pero que obligaba a que esos bajos fuesen, como no tenían uso residencial, pues ahí quedaban. Costaba venderlos, se tardaba, pero al final se van ocupando. Y cuando tú pasas por el sector 4, yo suelo pasar a menudo, pues hay cosas, hay estancos, hay bares, hay cafeterías. Pasas por aquí arriba y hay muy poco. Aquí, desde luego, es cierto, por una circunstancia que no acierto a comprender, porque es que no solo no se obligó a poner a comercio en planta baja, sino que se penalizó. El área de reparto 21 computaba 1,5 unidades de aprovechamiento cada metro cuadrado de bajo. Claro, creo que solo hay dos, porque eran dos obligaciones que tenía el promotor de realojar a unos señores que tenían un negocio. Todo lo demás, absolutamente ruinoso. Entonces, este yo creo que es otro tema que deberíamos de replantear. No sé bien cómo, bueno, dentro del plan general futuro, cómo se puede plantear o favorecer ese tipo de cosas. No sé si a lo mejor hay que darle un 0,5, en lugar de un 1,5 a lo mejor un 0,5 o no sé. Yo siempre había pensado que, sobre todo en estos que de repente les habían tenido un premio de edificabilidad que había pasado del 0,46 al 0,9, y hombre, pues podrías haber dicho, mira, pero la mitad de esto para hacer un bajo. Sí, te doy un aprovechamiento, pero tienes que meter no sé si es muy legal, pero por lo menos podemos tener algún tipo de solución. Y esto es todo. A ver si nos da tiempo luego de charlar un poco en el coloquio. Muchas gracias y